Saludos, buenas noches, bienvenidos de nuevo a un capítulo más de Y de la Y asturiana. Comenzamos el programa de hoy adelantándoles nuestros contenidos. Un programa, el de hoy, tremendamente variado, ya que tocaremos tres aspectos radicalmente distintos el uno con el otro. Comenzaremos hablando de métodos de superación personal y resolución de problemas, de métodos que tienen que ver con una palabra poco conocida hasta ahora en España, aunque cada vez se va conociendo más. Hablaremos de coaching, con una coach profesional como es Paula Sopeña. Posteriormente mantendremos una conversación con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos, Roberto Sánchez Ramos. Y finalizaremos, como es habitual todas las semanas, dándonos una visita por el Zoológico de Oviedo, por el Zoológico El Bosque, cuyos responsables de nuevo estarán con nosotros y, como siempre, nos traerán alguna sorpresa en forma de pequeños amigos. Como saben, tienen un correo disponible, un correo de este programa para mantener comunicación con nosotros, para referirse a todo lo que quieran. El correo ahí lo tienen en pantalla, y@esasturias.tv. Como siempre, cabecera y comenzamos. El coaching, un tema muy extendido por otros países y, sin embargo, en España está prácticamente recién llegado o naciendo. Es un tema de métodos de superación personal, métodos de ayuda, métodos de superación o, en esta jungla urbana en la que nos encontramos en pleno siglo XXI, bueno, pues saber sobrevivir, adaptarse al medio y superar las dificultades. En síntesis, más o menos. Si no me he equivocado, para hablar de ello se encuentra con nosotros Paula Sopeña, buenas noches. Buenas noches, Juan. Coach profesional o coach profesional y directora de la Escuela Europea de Líderes en Asturias. Bueno, pues lo primero, para aquellas personas que no lo conozcan, ¿qué es un coach y a qué se dedica? Mira, Juan, un coach es una persona que está especialmente entrenada y formada para acompañar a otras personas en proceso de cambio, ¿vale? Cuando una persona se propone conseguir algo, un reto, una meta, tiene que darse cuenta que tiene que empezar a hacer cosas distintas de las que hacía, ¿no? Y el coaching en realidad es una metodología que ayuda a que otras personas consigan objetivos, pero fíjate que más allá de esa metodología, ¿vale?, que es la que aparece en todos los manuales, en todos los libros, mi propia experiencia me dice que lo más bonito del coaching, o donde realmente está la grandeza del coaching, es que las personas con ayuda del coaching no solamente consiguen lo que se proponen, en la mayoría de los casos, también hay que decir, sino que descubren que son el tipo de persona capaz de hacerlo. O sea, va más allá de un objetivo puntual, ayuda a que esas personas se den cuenta de que dentro de sí mismo tienen todos los recursos para poder desempeñar o emprender otros proyectos, otros objetivos en el futuro. Eso es muy importante porque el coaching lo que se trata es que la persona descubra que en definitiva es poderosa, y aunque suena un poco grandilocuente esta palabra, es que es así, y los coaches pensamos que realmente el ser humano es mucho más poderoso de lo que se imagina, ¿no? ¿Querer es poder? Querer es poder, es muy importante tener el foco, es muy importante tener el objetivo. Yo también tengo una visión del coaching que va un poco más allá de esta visión tan americana de todo lo que quieras lo puedes conseguir, sueña con tu meta y ve por ella. A ver, hay que tener muy en mente lo que es la realidad, lo que es la situación, lo que es la circunstancia, pero sí que es verdad que cuando una persona consigue definir su objetivo, es decir, decide focalizar aquello que quiere, aprende a definir cuáles son también sus recursos, los talentos que tiene, y es capaz de diseñar un plan de acción, es muchísimo más sencillo de acometer un objetivo de lo que podría parecer. Entonces, no siempre es si quieres puedes, pero hay mucho de verdad en eso, ¿no?, en el coaching. Claro. ¿A qué personas va orientado o va dirigido? A ver, yo siempre digo que el coaching no vale para todo ni es para todos. Una de las cosas que tiene que tener en cuenta cualquier persona que quiera acometer un proceso de coaching es que primero tiene que querer cambiar. Y tiene que querer cambiar y tiene que entender que el coach le va a acompañar en ese proceso de cambio, pero que el coach no va a hacer nada por él, ni le va a dar soluciones, ni va a dar consejos, ni tan siquiera le va a sugerir. Es decir, el trabajo grueso en un proceso de coaching, aunque pueda parecer que viene del coach, viene del propio cliente.
Lo que hacemos nosotros es acompañarle para que no se sienta solo, haciendo de espejo muchas veces, ¿no? Haciéndole las preguntas que necesita escuchar, retándole para que saque lo mejor de sí mismo, pero el esfuerzo grueso de este proceso lo va a llevar el coachee. Con lo cual, cualquier persona que quiera cambiar, que esté dispuesta a lo que supone un proceso de cambio, todos sabemos que cambiar no es fácil. Si fuese fácil, todos, aquellas cosas que no nos gustan de nosotros mismos, de nuestro entorno, lo cambiaríamos, ¿no? Entonces, ayudarle a que salga de esa zona de confort, a que pruebe que más allá, un paso más allá de lo que se mueve habitualmente, la vida existe y los monstruos no te van a comer, ¿no? Ayudarle a eso, eso es muy importante. Entonces, cualquier persona que quiera cambiar y de manera voluntaria, y que por supuesto no tenga ningún problema de salud mental, es decir, que sus problemas se basen en tengo problemas de relación, tengo problemas de organización de tiempo, tengo problemas de cómo me comunico con mis empleados o cómo me comunico con mis hijos, pero no tengo un problema grave de salud mental que necesita otro tipo de solución, ¿no? Claro. Vamos a poner un ejemplo, vamos a poner un caso práctico. ¿Sí? Entiendo que el anonimato de las personas que acuden a un coach en todo momento se respeta, pero vamos a suponer un caso práctico. Bien, pues mira, te puedo contar, Juan, el caso de una persona con la que trabajé acabamos de terminar el proceso, duró más o menos 7 meses, sí, 7 meses, empezamos en primavera y ya he terminado con ella, tenemos la sesión de revisión dentro de 2 meses, no, dentro de un mes, en diciembre. A ver, esta chica me contrató porque ella trabaja en una multinacional con vamos a decirlo de una manera amable, con unos, digamos, parámetros de liderazgo muy tradicional, masculino y demás, y de repente ella se encuentra, es una persona además joven, con una carrera brillante pero joven, y se encuentra con que tiene que dirigir a un equipo de personas, todos varones y mucho mayores que ella, ¿no? Y lógicamente a eso no te enseñan en la facultad, claro, no te enseñan a eso. Entonces ella acude a mí porque llegó un momento en el que se vio totalmente desbordada, porque no era casi ni siquiera capaz de dormir, porque su trabajo la consumía, porque no sabía cómo gestionar aquello, ¿no? Entonces lo que trabajamos fundamentalmente con esta persona es encontrar su propio estilo de liderazgo, que para nada tenía que ver con el liderazgo tradicional, como yo digo, muy cargado de testosterona, ¿vale? No quiero ser peyorativa con esto que digo, pero es que es verdad, es así. Sí, entiendo. Y encontrar su propio modelo de liderazgo, y para eso nos basamos en una persona. Yo le dije, ¿quién es tu líder de referencia? Y ella me mencionó a una persona que además es muy conocida en Asturias. Entonces desgranamos todas las competencias. Yo dije, ¿qué competencias tiene esta persona que para ti la hacen un líder indiscutible? Fuimos poniendo en una pizarra y resulta que se dio cuenta que la mayoría de estas competencias ella las tenía también. Lo que pasa es que no las estaba desempeñando a la hora de liderar, las estaba desempeñando en otro modo de gestionar, ¿no? Y fuimos tirando de la cuerda y al final lo que hicimos fue identificar su propio modelo de liderazgo, poder identificar los estilos de comunicación que necesitaba para comunicarse con cada uno de su equipo, porque un error muy común es que yo me comunico y todos los demás me tienen que entender. Y sería individualizar. Exacto, y en la realidad no es así, porque partimos de la base de que yo me comunico de una manera y puedo tener mucho feeling en comunicarme contigo, pero a lo mejor ningún feeling en comunicarme con otra persona, ¿no? Claro. Entonces trabajamos mucho en los estilos de comunicación y su propio liderazgo, y esta persona al final quedó muy contenta con el proceso, de hecho está agradecida. Yo le dije, no, estate agradecida a ti, porque gracias a ti también hemos conseguido todo esto, ¿no? Claro. Entiendo entonces que la metodología no se aplica para toda la vida, tiene unos momentos en los cuales pues dices, ya eres capaz de salir y lidiar con tu... Claro, lo que yo como coach tengo que tratar de conseguir es que una vez que mis clientes terminan el proceso ya se den cuenta de que tienen los recursos suficientes para poder acometer otros retos o otras circunstancias complicadas a lo largo de la vida. Sí que es verdad que una persona que acude a un coach, pues yo qué sé, 2 años después, 5 años después, 9 meses sería demasiado pronto. A lo mejor para trabajar algo de manera puntual puede volver a llamar a su coach y decirme, oye Paula, una sesión, ¿sabes?, de refuerzo, tal. Pero lo lógico es que si tú has tenido un proceso de coaching, no necesites un segundo proceso de coaching. O por lo menos... No, a ver, yo llevo 5 años trabajando de coach. No tengo un recorrido de 30 años como para saber si mis clientes me van a necesitar dentro de 15, 25, espero que no, ¿vale? Pero la idea es que esa persona sea autónoma en el futuro y que sepa identificar sus recursos para asumir sus propios retos y, bueno, solventar el día a día, ¿no? Muchas veces es casi el día a día nos ahoga y el coaching también ayuda a gestionar cómo yo me relaciono con mi entorno, cómo yo me relaciono con mi realidad, cómo puedo gestionar los problemas. Una de las cosas que me decía esta chica cuando terminamos, que puso un testimonio en mi blog,
me decía, mis problemas no han desaparecido, gracias a Paula, ¿no? Pero yo ya sé gestionarlos de otra manera. Claro. Claro, eso, ¿quién no querría gestionar bien sus circunstancias más incómodas día a día, ¿no? ¿Y qué resultados se alcanzan? Pues esto casi yo te diría como en botica, ¿no? Porque es que depende, claro, cada cliente viene con un objetivo específico, entonces los resultados que se alcanzan vienen muy determinados por ese objetivo. Esta persona me contrató porque lo que quería era liderar a su equipo, que su equipo no se la comiese literalmente. No el equipo, no las personas, sino la situación, ¿no? Y en ese sentido conseguimos este objetivo, conseguimos empoderar sus herramientas como líder, como comunicador, como persona que más allá de tener un perfil técnico, que para eso se le exige también, ¿no? su claro. preparación profesional, tiene un perfil de habilidades sociales resolutivas, pues esta persona lo consiguió. Cada persona tiene un objetivo y luego se consiguen o no. Pues yo he tenido clientes en los que hemos abandonado el proceso, muy poquitos, creo que recordar que tres personas, pero más que nada porque no, o sea, se dieron cuenta de que la implicación que requería el proceso, el esfuerzo que requería, no estaban dispuestos a hacerlo. Por otra parte, llega un momento en el que corres el riesgo de asumir el problema de la persona con la que estás. A ver, yo creo que cualquier persona que adore su profesión no puede evitar implicarse, ¿vale? A mí me gusta muchísimo el coaching, para mí yo encontré la horma en mi zapato, yo disfruto mucho con mi trabajo y sí que es verdad que a veces te implicas demasiado, ¿no? A ver, me implico, si somos sinceros, me implico. Sí que es verdad que cada vez estoy también siendo más consciente de que yo tengo mi vida, de que yo también tengo mis propios asuntos que resolver y que yo no puedo estar permanentemente buscando qué herramienta voy a utilizar con fulanito o con menganito. Pero para que te hagas una idea, hace 2 semanas vino Ferran Adrià a Gijón, yo fui a la ponencia que dio, luego tuve la suerte estaba invitada al catering que hubo después, pude hablar con él unos minutos y según lo tuve enfrente, lo primero que le dije, mira, es que tengo un cliente que está necesitando ahora mismo, ¿tú qué le dirías? ¿No? Yo no le puedo dar consejo, ¿tú qué? Y me dice, es curioso que lo primero que me preguntes es por tu cliente, ¿no? Pues sí, porque ahora mismo yo estoy trabajando con una persona que nos está costando ahí y a mí me preocupa. ¿Que debo de aprender a dejar más a mis clientes de lado? Seguramente, pero bueno, yo también entiendo que es una manera de entender mi profesión. Claro. ¿No? ¿A qué nivel estamos en España en lo que se refiere a coaching? Es decir, con respecto a otros países. Bueno, te comento, a ver, en España, en las grandes ciudades ya se está haciendo coaching a nivel ejecutivo, sobre todo desde hace bastantes años, hablamos de Madrid, hablamos de Barcelona. El life coaching, que es básicamente lo que yo hago, el life coaching se está implantando cada vez más, pero estamos a bastante diferencia, por ejemplo, con Inglaterra, con países como Francia también, y desde luego estamos muy, muy lejos de Latinoamérica, que en contra de todo lo que puede parecer, como el término coach se relaciona con entrenador en inglés americano, ¿no? El coaching, sí que es verdad que se concibió, el coaching ejecutivo empezó en Estados Unidos, pero donde se trabaja muchísimo y además está instaurado en todos los niveles, también se hace en educación, es en Latinoamérica. Fundamentalmente en países como Colombia, como Brasil, como México, en Perú. Yo en abril voy a estar en Perú en un congreso internacional de coaching al que me invitaron. Es decir, en Latinoamérica, aunque siempre miran, como yo digo, un poco con ojos golosos, ¿no? Europa, que se hace en Occidente, en realidad no saben que nosotros deberíamos de mirar mucho para ellos, que en Latinoamérica llevan muchos más años que nosotros haciendo coaching. Directora de la Escuela de Líderes en Asturias, bueno, ¿qué se realiza en esta escuela? Mira, Escuela Europea de Líderes, Juan, somos un grupo de profesionales, todos coaches y muy enamorados de la profesión, que lo que hacemos en esta escuela es formar a otros coaches. Hacemos formación, certificación internacional en coaching, bien para personas que quieren dedicarse al coaching de manera profesional, como hago yo, o bien para cualquier persona que quiera conocer las herramientas del coaching para luego emplearlo en su vida profesional, en su vida personal. Es una formación que no es una formación al uso, porque se entrenan competencias sobre todo, ¿no? No es una formación en la que haya muchísimos contenidos académicos, sino que se entrenan competencias como escucha, como es la intuición, como es las preguntas poderosas, el arte de preguntar. Y es una formación ambiciosa, porque nosotros lo que entendemos, bueno, yo creo que el espíritu de la escuela es que la persona que haga la formación no solo sepa lo que tiene que saber hacer un coach, sino que viva su propio proceso antes. Porque
dime si no, es una pregunta que lanzo. ¿Cómo una persona puede trabajar los miedos a enfrentarse a una audiencia, por ejemplo, con otra persona, si no ha sido nunca capaz de enfrentarse a ello? ¿Cómo una persona puede ayudar a otro a que salga de su zona de confort si nunca ha querido salir de su zona de confort? ¿Vale? Entonces, los coaches somos personas que tenemos una formación específica, pero también una trayectoria vital. A ver, yo jamás voy a tirar piedras contra mi propio tejado, ¿vale? Pero yo creo que un coach tiene que ser una persona que por lo menos tenga un recorrido vital. O sea, no hablo... un coach de 24 años es difícil, ¿vale? Pero... ¿Quién acude más a un coach? ¿Hombres o mujeres? Pues mira, esa pregunta yo me la hice hace poco porque yo curiosamente tengo más hombres últimamente. Yo no sé por qué es. Hay más mujeres que se forman para ser coaches, más mujeres que hombres. En la escuela el porcentaje es asombroso, es de un 80% hombres, mujeres y un 20% hombres. En cambio, a mí personalmente, ¿vale? Yo te hablo por mi experiencia, yo tengo más hombres que mujeres. ¿Y lo reconocen que van a un coach? Hay de todo. Hay gente que lo hace como yo digo, quien va al cirujano estético, ¿no? Yo quiero estar bien, pero que nadie sepa quién ha sido. Y hay gente que no tiene ningún problema en compartirlo, sobre todo cuando son personas que vienen a tratar, por ejemplo, asuntos, ¿no? Estoy muy mal en mi relación de pareja, no sé lo que va a poder salir de esto. Lógicamente esas personas no suelen comentárselo a sus parejas, ¿no? Que están yendo a un coach. ¿Por qué? Porque a lo mejor el resultado final del proceso es voy a tomar una decisión y es separarme de mi pareja. Claro. O a lo mejor no. Claro. ¿Vale? Y por otra parte, este índice de resultados, bueno, a priori satisfactorio, bueno, se ve refrendado entonces en la vida futura de la persona. Quiero decir, lo que se aprende un día ya no hay que... Sí, o sea, tú cuando eres capaz de reconocerte como una persona que sabe manejar una situación tensa, por ejemplo, un ambiente laboral, o que sabe llevar a cabo una comunicación efectiva, eso ya lo vas a aprender siempre, o sea, eso ya lo vas a implementar siempre. Es un aprendizaje que te queda. Entonces, es lo que decía yo, ¿no? Más allá de conseguir ese objetivo, más allá de que a mí me contraten, Paula, quiero conseguir esto, lo bonito, lo que yo busco también, y yo creo que lo que ellos descubren que es ahí lo importante es que ya sé cómo hacer la próxima vez que me tenga que enfrentar a una situación similar, ¿no? A esta. ¿Consideras que vivimos en un entorno muy hostil? Vamos, totalmente. Yo lo hablaba el otro día con una... No, el otro día no, esta mañana, en una formación que vine a dar aquí a Oviedo. Yo creo que vivimos en una sociedad tan acelerada. Fíjate, hace poco leía un artículo, es que no recuerdo dónde lo leí, el artículo era de 2014, ¿no? Y decía que una universidad conjunta de Pensilvania y Maryland, creo que es, conjuntamente y desde hace más de 40 años hacen estudios anuales para medir la importancia que le damos las personas a las cosas, ¿no? Es una universidad de sociología. Vale, pues decía que en los años 70 el tiempo no venía en la lista. No existía en esa lista y ahora, en el 2014, era el último estudio que habían recogido, el tiempo está en la primera parte de la lista para el 70% de las personas. Es decir, estamos en una vorágine que no somos capaces de pararnos y decir, y el coaching es mucho esto, es voy a pararme, voy a reflexionar si estoy yendo en la dirección que quiero, si estoy haciendo lo que quiero o si estoy subiéndome a una rueda de hámster. De la que no me puedo bajar. De la que no me puedo bajar. Claro. Y en la cual cada vez le imprimo mayor velocidad y cada vez puedo acabar peor. Pues Paula Sopeña, coach profesional o coach profesional y directora de la Escuela Europea de Líderes en Asturias. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acercarnos lo que es el término coach, el término coaching. Y bueno, pues ánimo y a seguir para adelante, bueno, en esa tarea de ayudar a esas personas a enfrentarse a esa zona de confort o zona de miedo en esa jungla urbana en la que actualmente nos desenvolvemos. Muchas gracias a vosotros, Juan. La próxima vez que queráis, yo estoy encantada. Más que hacer coaching, lo segundo que más me gusta de hacer coaching es hablar de coaching. Perfecto. O sea que encantada. Pues muy bien. Nosotros nos vamos ahora a publicidad, tan solo entre 3 y 5 minutos, y dentro de un momento volvemos con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos. Hasta ahora.
Bien, pues a vuelta de publicidad continuamos y lo hacemos hablando de cultura, más concretamente lo hacemos con el concejal de Cultura y presidente de la SOF, Sociedad Ovetense de Festejos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo, Roberto Sánchez Ramos. Buenas noches. Hola, un placer, buenas noches. Bueno, pues vamos a hablar con usted de cultura en Oviedo, bueno, y de este tránsito que le ha llevado de la oposición al equipo de gobierno. Bueno, pues cultura en Oviedo, ¿aspiran a que sea más que ópera, más que zarzuela, más que música clásica? Sí, yo creo que ahí hay una clave, por lo menos desde el punto de vista del gobierno. Aquello que funciona y funciona bien, tenemos que potenciarlo más, si cabe. Dos, y buscar espacios, se me ocurre el teatro, se me ocurre otras actividades que hasta ahora no estábamos ofreciendo, yo creo, como la demanda que necesita esta ciudad. Y no solamente en los equipamientos clásicos, sino yo creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo para acercar la cultura a donde vive la gente, en los barrios de Oviedo, en las zonas rurales, y eso va a necesitar inexorablemente nuevas inversiones en un plan estratégico que tenemos que hacer de cultura en Oviedo, en nuestro municipio, con participación ciudadana. Yo creo que esa es la clave. Lo que funciona bien lo potenciamos más, si cabe, y el resto buscar nuevos nichos de cultura en función de las demandas que nos pida la gente. Como puede ser el caso de la zarzuela, se potenciará incluso. El caso de la zarzuela, yo creo que la idea que tenemos los programadores y el concejal es que la zarzuela vuelva a ser lo que fue en el siglo XIX. Una aspiración del pueblo y por tanto una zarzuela que esté en sintonía con la realidad social del siglo XXI, y para eso necesitamos inexorablemente buscar nueva gente, chicos jóvenes, tanto que escriban nuevas partituras como músicos que le pongan música a esa nueva realidad. Yo creo que es importantísimo, lo hablábamos recientemente en una reunión entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Teatro de la Zarzuela. Ellos también están en este debate, están en el debate de recuperar esa zarzuela que sin perder la línea clásica que tiene su gente, pero siempre apostando por una innovación y una reactualización de la zarzuela del siglo XXI. Zarzuela y ópera con esa sede en el Campo Amor para el que ustedes reclaman por el 125 aniversario que sea exento del IVA. ¿Qué repercusión tendría eso? Bueno, yo creo que estamos ante un evento muy importante para la cultura de Oviedo y para la cultura asturiana. Y es que un teatro como el Teatro Campo Amor cumple 125 años. ¿Qué habría que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer? Bueno, en primer lugar, tenemos que sentarnos para dos cosas. Una, para qué ha pasado en 125 años en el Campo Amor. Y ahí contar con toda la gente que podamos para que nos reflejen la historia del Campo Amor. Una historia interesantísima desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Y en segundo lugar, planificar ese 125 aniversario, que no deja de ser un instrumento o un momento determinado para relanzar la actividad cultural en general para Oviedo y para Asturias. Ahí tenemos diferentes posibilidades. Una de ellas la estamos trabajando, y es que el Consejo de Ministros, que salga de las elecciones del 20 de diciembre, le vamos a pedir que durante el año de la celebración del 125 aniversario, 2017, y en el 2018, nos exima del impuesto del IVA por tratarse de un acontecimiento que prevé la ley. Y para eso vamos a necesitar que un gran consenso y un gran acuerdo político, pero también cultural, y también sentarnos y picar a todas las puertas de aquellos que tienen que finalmente tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque si conseguimos esa exención de IVA que prevé la ley, pues estaremos ante aproximadamente 2 millones de euros más que Oviedo, el Campo Amor, tendría para invertir en actividades. Yo creo que ese acontecimiento hay que luchar por ello. Tenemos que llenarnos de argumentos que convenzan a los que tienen que tomar esa decisión de que vamos a hacer un buen trabajo, y un trabajo pensando en la sociedad ovetense
y pensando en los asturianos. Historia del Campoamor, hay que tocar los premios Princesa de Asturias. ¿Se arrepienten ustedes de haber puesto la proa hacia los premios y ese enfrentamiento que hubo durante esos días? Bueno, yo creo que tenemos una sociedad que tenemos que acostumbrarnos entre todos y sobre todo a ser democráticos, sobre todo y fundamentalmente con los disidentes, con la gente que tiene matices que hacer, a los premios, a la monarquía, etc. ¿Por qué? Porque es el reconocimiento de una sociedad plural. No todos pensamos exactamente lo mismo, pues sobre todo. Y en ese sentido, en los premios lo que hubo fue un debate político, un debate de cierta justificación también de algunas facturas, que por cierto, ya que me lo pregunta, si estas facturas provenientes de otra actividad municipal fuesen así y no si vinieran de los premios Príncipe, le digo yo que habría una gran crisis política en el Ayuntamiento de Oviedo. Pero como vienen de donde vienen, ¿verdad?, no pasa nada. Bueno, yo creo que no hay por qué tener temor alguno al debate político. Estamos en una población de Oviedo, que Oviedo no es de nadie, es de 224.000 personas que somos los que vivimos aquí. Y hay que prever los debates con calma revolucionaria. Yo he tenido que aguantar, y aguanto todos los días, un montón de críticas, y por eso no me tiro al monte. Lo que tengo que hacer es, como es lógico, como un buen demócrata, argumentar esas críticas o contracríticas. Claro. Cuando ustedes llegaron al Ayuntamiento de Oviedo, vamos, al equipo de gobierno, Izquierda Unida en coalición con Somos, Podemos y con el PSOE, desde muchos ámbitos, bueno, prácticamente se dijo Aníbal a las portas, que se prepare la ópera, que se prepare la zarzuela, que se prepare... Al final, ¿no? No, pero le voy a dar más argumentos. Y que se preparen los Reyes Magos, la cabalgata de Reyes, el agua iba a bajar, no íbamos a poder beber el agua. Bueno, 24 años son muchos años en un gobierno, que por cierto, pero era un gobierno democrático, porque al fin y al cabo fue un gobierno que votó la ciudadanía de Oviedo. Sí. Cuando se pierde ese gobierno, como se perdieron otros, estoy pensando en ayuntamientos del Partido Socialista que llevaba 27, 28 años. Sí. Es decir, lo que no se puede hacer, creo yo, mi modesta opinión, es que a partir de ahora no va a haber ni cabalgata de Reyes, ni va a haber ópera, ni va a haber zarzuela, ¿no? ¿Por qué? Porque no son argumentos serios, son argumentos que buscan un impacto emocional en determinados sectores de la población, pero cuyos sectores de población se inquietan en esos momentos, pero después van viendo que el agua efectivamente sigue saliendo exactamente igual, que va a haber cabalgata de Reyes, que la ópera, pues la colaboración y la cooperación es la misma o mejor, que, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que esto forma parte también un poco de aquello que se resiste a morir dignamente o democráticamente y aquello que nace nuevo que le cuesta también salir de nuevo. Y por tanto, en la medida que pase el tiempo, pues se verá de que va a haber programas nuevos, de que va a haber cosas nuevas. ¿Por qué? Porque lo demanda otro tipo de gente y que al final nos vamos a encontrar con un abanico muy amplio, más del que teníamos, donde simplemente de lo que se trata, y sobre todo en el caso que a mí me corresponde en cultura, es que simplemente va a haber más pluralidad. Es decir, ¿qué es más pluralidad? Más sitios donde escoger actividades, participaciones, etcétera, etcétera. Y de esa manera entiendo yo que la sociedad va a ser más rica porque vamos a tener más gente implicada en la cultura. ¿Notaron, usted es un veterano en la política municipal ovetense, notó un cambio en esa maquinaria del ayuntamiento después de 24 o 25 años haciendo las cosas de una manera, ahora tener que ponerse a hacerlas de otra? Es decir, ¿hay hábitos adquiridos que son difíciles de soltar? No, yo yo no he notado nada al respecto, porque yo tenía la ventaja de conocer la función pública, los trabajadores públicos y o funcionarios que están llevando una alta responsabilidad. El mayor deterioro, desde mi punto de vista, que tiene ahora la política municipal
es porque prácticamente los ayuntamientos de España estamos intervenidos desde instituciones que no han sido elegidas por el pueblo de Oviedo. Bueno, ¿y como cuáles? Pues mire usted, la Comisión Europea, que tiene un control férreo sobre todas las políticas económicas, empezando por los estados centrales, siguiendo por las autonomías y acabando en los ayuntamientos, con cambios permanentemente de leyes que hacen que la función pública española quede muy mermada. Es decir, un dato, ley de estabilidad presupuestaria. No se puede gastar el dinero donde uno políticamente quiere hacerlo. ¿Por qué? Porque detecta que hay necesidades sociales y estamos capados a la hora de tomar muchísimas decisiones. Por ejemplo, un daño enorme que se ha hecho en los últimos años en la función pública. Cada 10 trabajadores públicos que se jubilan, solamente se puede meter uno. Claro, al cabo de 5 o 6 años uno se encuentra con que tienes un control férreo sobre las economías y que no puedes y que estás condicionado a invertir en aquello que detectas que es una demanda social. Y dos, oiga, la función pública no se puede hacer sin funcionarios públicos. O sea, es decir, un taller de mecánicos no puede arreglar coches ni cambiar tubos de escape si no hay personas que realicen ese trabajo. Todo eso está creando serios problemas. Mire, voy a darle un dato. Hoy estamos a jueves. Sí. Mañana viernes empiezan a trabajar un supuesto ideal. 160 trabajadores y trabajadoras en el Ayuntamiento de Oviedo. Sí. Estos 160 trabajadores y trabajadoras son los que necesita el Ayuntamiento de Oviedo para que una ciudadana o un ciudadano no espere 3 meses por un escrito, sino 15 días. O no espere una cola, hora y media, sino 15 minutos. Para poder atender a nuestra población en función de la demanda que tenemos, en estos momentos harían falta 165 trabajadores más de la función pública. Claro, esta merma está ocasionando serias dificultades para darles una atención necesaria a la gente que es la que paga pues, los impuestos, ¿no? Estos 160 trabajadores que faltan ahora en la plantilla municipal son como consecuencia de los recortes. Y por otra parte, si esto lo multiplicamos en todos los ayuntamientos de España, si esto lo multiplicamos en todas las autonomías y en todo el Estado, pues se podrían crear en este país aproximadamente 300.000 empleos para atender mejor a nuestra ciudadanía. Y luego aquí hay que pararse un momento. Téngase en cuenta que la gente que trabaja, su único capital, ¿cuál es? El trabajo que tiene. Luego tendremos que quitarnos esas leyes de encima, impuestas como un hierro sobre las cabezas y los hombros de la ciudadanía y de los concejales y de los alcaldes y de los gobiernos regionales, para que la gente tenga un capital que es su trabajo y al mismo tiempo ese trabajo que lo haga para la ciudadanía, que esté en mejores condiciones a la hora de recibir un servicio. Todo ese círculo que está creando pues falta de empleo, más paro y poca atención, es necesario que este país en un año recupere esa normalidad. Apostando, en este caso, por lo público. Cambiamos de asunto. ¿Se han suavizado sus relaciones con la Iglesia? Yo siempre tuve unas relaciones con la Iglesia extraordinarias, empezando por mi familia, una parte de mi familia que es muy creyente, empezando por mi madre, que seguro que está en el cielo además, siguiendo por otra familia muy próxima que tengo muy cercana aquí, y teniendo en cuenta que además yo vengo de una familia, en mi familia hay muchos sacerdotes. Hombre, al principio con el deán de la catedral se las tuvo. Bueno, pero son debates con el deán y con el arzobispo estrictamente políticos, en el buen sentido del término. Es decir, si yo, como concejal y representante del pueblo de Oviedo, pido una investigación pública del ayuntamiento para responder a
a una necesidad que estimaba y sigo estimando. El lugar de los Reyes Caudillos es del pueblo de Oviedo o es de la Iglesia o es patrimonio de la Iglesia. Se hizo una investigación. Los funcionarios públicos nos demuestran que es un patrimonio del pueblo de Oviedo. Bien, yo quiero que lo usemos todo el pueblo de Oviedo, incluida la Iglesia. Y por tanto, bien, ¿qué pasó ahí? Bueno, pues que determinadas personas, dirigentes religiosos y por tanto administradores políticos de la Iglesia, estimaron que esta intervención mía tenía más que ver con motivos ideológicos que con motivos patrimoniales. No, motivos patrimoniales. Y además me han dado la razón. Se acabó el debate, bien. Llega un momento donde yo tengo que gestionar 20.700 euros, donde el Ayuntamiento de Oviedo tenía previsto invertir este dinero, invertirlo en la catedral para facilitar el acceso libre de la catedral y gratuito a la Cámara Santa. La Iglesia, dentro de su autonomía, toma la decisión de cobrar la entrada. Bueno, estupendo. Bien, claro, a la hora de gastar un dinero público que no es mío, pues yo tengo que decirles, oiga, es que las condiciones en las que teníamos este acuerdo eran las que ustedes no iban a cobrar. No, es que queremos cobrar, vale, muy bien. Yo les ofrezco una oportunidad para poder justificar ese dinero público. Que la gente de Oviedo, cuando entra en la Cámara Santa, presente el carnet de identidad. Mire, yo he nacido en Vallovín, yo vivo en la Corredoria. Ah, bueno, usted como es de Oviedo, pase gratis. ¿Por qué? Porque ya me está pagando su ayuntamiento para que pase gratis. Lo que no podemos hacer es repagar dos veces. Bien, lo hemos explicado, eso tuvo una polémica también pública y finalmente, ¿qué hace el arzobispado? Pues miren ustedes, pues tienen razón. Prescindimos de los 20.200 euros y que la gente pague. Cogimos ese dinero de los 20.700 euros y lo hemos invertido en actividades culturales. ¿Eso es llevarse bien, llevarse mal? Yo creo que es llevarse en igualdad de condiciones. Yo es más, creo que, claro, el peso de la Iglesia en una ciudad que ha construido la propia Iglesia, yo sé que eso tiene mucho peso, pero creo que tendremos que acostumbrarnos, la Iglesia y el Ayuntamiento, a sentarnos, a hablar, a discutir, a llegar a acuerdos. Yo, por ejemplo, soy una persona que el Camino de Santiago, que me parece un impacto importantísimo para Oviedo y todo Asturias, es decir, desde Oviedo hasta el final del recorrido, ahí tenemos que hacer un gran trabajo. Los ayuntamientos, las asociaciones de peregrinos y, siempre lo digo, la Iglesia Católica. Claro. La Iglesia es fundamental. Como también debería de ponerse de acuerdo, bueno, distintos estamentos o distintas entidades en el prerrománico asturiano, en el prerrománico del Naranco, me imagino. Asturias no puede estar 4 años más hablando del proyecto del prerrománico y no existir ni una sola idea para salvaguardar el prerrománico, donde Oviedo tiene una parte importantísima, Polalena también, etcétera, etcétera. Y ahí tenemos que sentarnos, la Iglesia, el Estado central, la autonomía y el Ayuntamiento de Oviedo, y en este caso los ayuntamientos. Y hay que hacer un proyecto de protección del prerrománico. 1, 2, de mucha pedagogía sobre el prerrománico. Está tan poco anunciado, tan poco sensibilizada la población, que uno se encuentra con que alemanes que le paran en la calle, no por ser el concejal, que sabe el alemán de Zúrich, si yo soy el concejal de festejos o de agricultura, o un ciudadano que pasa por ahí, y me pregunta dónde está el prerrománico de Oviedo. Bien, todos esos valores culturales es necesario que impulsarlos, lo estamos impulsando desde Oviedo, pero claro, para eso necesitamos el engranaje. Entonces, conclusión, Camino de Santiago, valores patrimoniales del prerrománico, valores patrimoniales del Camino de Santiago, fundamentales para poner en valor muchísimas cosas culturales, pero también de una cierta economía de ese turismo que es religioso,
que es un turismo laico, que es un turismo sin entrar en esa materia, pero que pone Oviedo y Santiago de Compostela en la declaración de la UNESCO, lo pone de relieve. Esa oportunidad no podemos desaprovecharla, porque es que además Oviedo está hermanado con Santiago de Compostela. Yo en estos próximos días voy a activar un cónclave, voy a proponer un cónclave entre una reunión entre Santiago de Compostela y Oviedo. ¿Para qué? Para que ese hermanamiento a la gente de Santiago le viene fenomenal, porque en Santiago dice, un camino más, estupendo, y van con el francés, y van unos cuantos, pero nos interesa mucho Oviedo tener, por eso vamos a hacer en el mes de julio, vamos a hacer un congreso internacional con las mejores figuras internacionales de la historia para que nos expliquen y para que nos hablen y para poder escribir, para poder aprender, para después hacer esa pedagogía del camino de Santiago. Nos hemos puesto ya a trabajar con personas de la Universidad de Oviedo y con personas de la Universidad de Santiago, pero también historiadores e historiadoras de la Universidad de París, de la Universidad de Italia, universidades italianas, para poner eso en valor. Y cuento, como no voy a contar, y apelaremos a la Iglesia asturiana para que forme parte de este congreso y hagan sus aportaciones. Hablaba usted de Santiago de Compostela, vamos a hablar de otro Santiago, en este caso Santiago Calatrava, lo que se nos vendió como una obra de arte en sí misma, un motor económico que iba a sacar o a relanzar a Asturias, bueno, pues con una economía que iba a quedar completamente saneada, ¿es un agujero negro de dimensiones insondables? Bueno, yo creo que fue un fracaso económico, fue un fracaso arquitectónico y fue un fracaso, yo creo que, si me permite, moral. Vender como se vendió los 2 Calatravas que iba a haber y hoy tener la situación que tenemos, la del Vasco, es sencillamente, bueno, pues de un desastre, que ese desastre nos va a provocar, entre otras cosas, ya está provocando una demanda contra el Ayuntamiento de Oviedo, es decir, contra el pueblo de Oviedo, de 96 millones de euros. Repito la cifra, 96 millones de euros. 96 millones de euros, para que nos hagamos una idea, es lo que viene a ser un presupuesto de un año. 96 millones de euros, el presupuesto de un año del Ayuntamiento son 210 millones de euros. Medio presupuesto, entonces. Claro, pero sobre todo esos 96 millones sería el presupuesto de inversiones de aproximadamente unos 5 años. Eso es un auténtico desastre que yo espero que los abogados consistoriales ganen ese juicio. Y yo creo que nos tiene que servir, entre otras cosas, estos ejemplos, no para colgarlos ahí y hacer una crítica a quien gestionó aquello que fue un desastre, sino para que nunca más se vuelvan a producir estos hechos, y buscar las responsabilidades políticas de quien, vendiendo aquello, como usted decía, que yo recuerdo que un concejal de urbanismo decía, abro comillas, vendrá gente allende de los mares para ver los Calatravas que tenemos en Oviedo, cierro comillas. Eso no puede ser. A la gente hay que... Porque fíjese usted, si hoy tuviéramos ese debate entre ¿quiere usted hacer un Calatrava o prefiere rehabilitar todo el patrimonio industrial y cultural que hay en la fábrica de La Vega? Porque seguramente con ese dinero que se invirtió en el Calatrava tendríamos para recuperar esos 120.000 metros cuadrados, esa arqueología industrial, ese suelo, ese espacio en el corazón de Oviedo, como es la fábrica de La Vega. Y sería un debate muy interesante. Alguna gente diría, hagamos un Calatrava, y otra gente diría, como por ejemplo el que le está hablando, rehabilitemos todo eso y solucionemos los problemas endémicos que tenemos en esta ciudad de nuevos equipamientos, de actividades industriales, de nuevos jóvenes y de gente emprendiendo, de la universidad implicada. Yo, sinceramente, creo que iría a este debate. Este debate, desgraciadamente, ya no lo podemos tener, porque por una parte tenemos que ir a defender, a no pagar ni un solo euro, ni un solo euro
en el Calatrava y al mismo tiempo hablar con Defensa, con el Ministerio de Defensa, para que pase al pueblo de Oviedo ese equipamiento y a ver el pueblo de Oviedo como en 10-15 años es capaz con un programa de actuación, porque va a ser imposible abordarlo en un solo año, ir recuperando esas naves para la cultura, para la creación, es una joya europea. Luego, por tanto, Oviedo no solamente tiene, y que tenemos que poner en valor ese Camino de Santiago, tiene que poner en valor su prerrománico, sino que tiene también otro valor que es la arqueología industrial. Estamos hablando de un lugar donde hay una iglesia del siglo XII, sí, y al mismo tiempo una nave, la de Sánchez del Río, de 1940, que ahí está una parte también de la historia de la ciudad. Sin duda, un reto para futuro. Bueno, pues Roberto Sánchez Ramos, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo y presidente de la SOF. Antes de irnos, de manera muy rápida, porque vamos ya fuera de tiempo, usted... Bueno, pues a vuelta de publicidad afrontamos ya la recta final de esta Y asturiana. Si bien, como van a ver, damos una curva tremenda en nuestros contenidos de hoy, nos vamos a un contenido totalmente distinto a los que hemos tratado a continuación. Quizás oigan un ruido en el plató. Bueno, pues lo están produciendo unos pequeños amigos que nos han traído desde el zoológico El Bosque, el zoológico de aquí de Oviedo, el zoológico de Asturias. Bueno, vamos a verlos en un momento. Se trata de los dos pequeños loros que tiene en sus manos Roberto. ¿Qué tal, Roberto? Buenas noches. Buenas noches. ¿Y qué tal, Gonzalo? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya con un loro ya mayor. Sí, esta es otra especie diferente a esos y además es adulto, claro. Claro. Sin embargo, los que están chillando, alzando la voz, son los pequeños, los que tiene Roberto. Roberto, háblanos acerca de estos dos parlanchines que tenemos ahí. Bueno, pues aquí tenemos una especie de loro, que son los loris arcoiris, loritos arcoiris. Y bueno, pues ahora mismo estos que tenemos aquí tienen 3 semaninas de edad. Bueno, pues aquí están. Ahora mismo están pidiendo comida y por eso están tan ruidosos. Claro. Bueno, un poco curiosidades de estas aves, pues por ejemplo que este tipo de loros pues se alimentan de néctar y tienen, por ejemplo, en la lengua tienen la lengua adaptada para poder alimentarse de néctar y del néctar de las plantas. Y bueno, aunque no se ve, tiene un gancho y está llena de pelos, ¿eh? Porque la lengüina, bueno, aunque está ahí la cámara, no la tiene para adentro. Tiene la lengua muy larga, en gancho y llena de pelos, evidentemente, como dice Robert, para poder pillar el néctar. Y estos, nos comentabais, han nacido en el bosque. Sí, nacieron en el bosque, en nuestras instalaciones. Tenemos una pareja y, bueno, pues tuvimos a estos pequeñinos hace poco. Claro, pues son verdaderamente guapos, pero bueno, si guapos son estos, no nos vamos a olvidar del grande, que se llama, Gonzalo. Bueno, este es Verdi, ese es su nombre. Claro, bueno, la especie es una amazona real, pero le viene su nombre, al pelo, ¿eh? Pues le viene al pelo, sí, evidentemente con estos colores que tiene, que predomina el verde, pues Verdi le va muy bien. Es una chica de 5 años ya y vive con nosotros desde hace 1 año y medio. Vino de rescate. Normalmente los loros, cuando viven en cautividad y no se les da lo que necesitan, suelen tener problemas de comportamiento. Entre ellos está el picaje. Mucha gente a lo mejor escuchó hablar de picaje. ¿Qué es el picaje? Se arrancan ellos, se automutilan las plumas, llegando a hacerse daño y arrancando los folículos y quedando el pecho, normalmente donde llegan ellos, pecho, hombros, espalda, sin plumas. Suelen mantener las de la cabeza porque no llegan, las de las alas y a veces incluso las de las colas también se las arrancan y eso duele. Imagínate arrancar plumas llenas de sangre que están metidas dentro. Y después de unos trabajos con una terapia que consiste en flores de Bach y unas pautas de manejo y una buena alimentación, logramos en unos meses pues, que el animal volviera a coger confianza con los humanos y que tuviera una calidad de vida pues, aceptable. Como verá la cámara, el plumaje está impecable, nada que ver con el estado en el que nos llegó pues muy picada y muy loquina de la cabeza. Y ahora pues es un animal tranquilo, aunque no está en su casa. Si yo lo toco vemos que ahueca las plumas de la cabeza, eso es que está cómodo, y si se sacude la cola, pues también nos va a decir que está cómodo, aunque no esté en su casa, es un animal bastante tranquilo. Suelen vivir alrededor de los 80 o 90 años, hay citas de 90 años, quizás es el loro más longevo de todas las especies que existen. Fíjate, 90 años como una persona, ¿no? Ya afirmábamos. Pero si tiene creo que 5 o 6 años, por la identificación, todos estos o llevan chip
aquí en la pechuga, el microchip como el de los perros, el pequeño, o llevan una anilla que los identifica. Entre esos datos está la procedencia, la cría y el año de edad. Entonces, creo que 5 o 6 años tenía. Calcula que le quedan, pues a lo mejor otros 80 y tantos. Lo que te digo, firmábamos todos llegar a esa edad. Ya, a ver, ¿dónde está el notario? Vamos a llamar al notario, porque sí, firmamos todos, desde luego que es mucha edad. Los loros son muy longevos en general. ¿Qué te digo? Bueno, nos decías, procede de un rescate, Verdi procede de un rescate. Esto nos lleva, bueno, a hablar un tema que ya hablábamos el otro día, pero que me parece tremendamente importante insistir en ello. No acudir a las compras compulsivas, tener unas compras responsables, ¿no?, a la hora de... Bueno, yo creo que eso, cuando hablamos de animales, está claro que nos vale cualquier especie. Vale. ¿Van a sufrir unas más que otras? Pues probablemente sí, depende de la capacidad de inteligencia que tenga el animal. Pero todos sufren. Y no hay derecho que se nos antoje un pajarito o un perrito o una lagartija o una tortuga y pues por impulso la compremos y a los 2 años nos cansemos de ella. Entonces, desde luego que no hay derecho. Con loros, cuando hablamos de loros, pues es un poco más complejo todavía porque es complicado. El manejo de estas aves, bueno, son súper sensibles, mucho más sensibles que los perros y que los gatos, con diferencia. Y iba a decir inteligentes, son muy inteligentes también. Los perros, desde luego que también lo son, pero estos son mucho más sensibles, porque los perros son afectivos y son sensibles hasta cierto punto. Los loros son muy afectivos y súper sensibles, mucho más que los perros. Teniendo ahí, pues, hablando de problemas de comportamiento como el picaje, pero tienes muchos otros. Pues hablamos de animales con comportamientos graves que se pasan el día o llorando, o gritando, o arrancándose las plumas, o haciendo movimientos erráticos dentro de su jaula, picando a todo el que se mueva y bueno, van a vivir infelices toda la vida. Entonces creo que cualquier animal se merece un respeto a la hora de adquirirlo y si no lo tienes claro, no lo adquieras, y mucho menos por una compra impulsiva. Eso está claro, eso tenemos que olvidarnos de darle al niño todo lo que quiere cuando al niño se le apetece. Cómprame esto, cómprame lo otro. Pues no se le puede comprar ni mucho menos las cosas y mucho menos un animal con vida, ¿no? Y mucho menos un ser vivo, sin duda. Está claro. ¿Qué te digo? Entonces, ¿es un animal ideal para tener en casa? Bueno, a grosso modo creo que no, ¿vale? Siempre hay excepciones, porque hay personas responsables. Sí. Entonces, si hay una persona responsable que le va a dar una buena calidad de vida y le va a dar todo lo que el animal puede exigirle, pues sí, ¿por qué no? Pero se lo tiene que pensar a largo plazo. Los loros en general, hombre, los que tiene Robert en la mano viven 30 años, bien, pero el compromiso de tener un Amazonas o un Jaco o un Guacamayo, que van a pasar los 50, pues es un compromiso más a largo plazo. Entonces, ¿es ideal para tener en casa? A grandes rasgos, no, pero hay excepciones. Hay gente que está capacitada para tenerlo y tiene ese compromiso tan leal de tener la mascota en las mejores condiciones posibles, dándole todo lo que necesita y hasta que se muera o uno u otro, que eso es lo ideal, ¿no? Hay tráfico de estos animales, ¿no? Sigue habiendo ilegal, tráfico, lo que pasa que parece que como ahora el CITES lo regula mucho más todo, hay menos tráfico que antes, pero ahora lo que hay es más tráfico ilegal que antes. Antes había más tráfico, regulado entre comillas, ¿no? Aunque a veces metían en una caja 200 y iban 300, pues las cosas que pasan, pero es que ahora, como está más regulado y está penado, hay más tráfico ilegal. Pues al haber tráfico ilegal hay menos tráfico que antes, pero sigue habiendo tráfico de estos animales. Lo ideal es que para esa demanda se criaran en cautividad. Eso sería lo ideal. Lo ideal es que no hubiera esa demanda, pero ya que la hay, que fueran de animales nacidos en cautividad, que no fueran robados al medio ambiente, porque volvemos a lo de siempre. Robamos los animales para satisfacer nuestro bolsillo económicamente y al final pagan los animales. Hablamos de loros, pero de muchas especies las hay. Yo hace poco me mandan artículos de asociaciones y fundaciones donde llegan cajas en avión, en barco, en coche, de diferentes partes del mundo, ¿no? Sí. Y llegan cajas con animales hacinados, animales incluso en peligro de extinción. A lo mejor llegan 300 en una caja. Y la caja no te creas tú que es muy grande, hablamos de cajas pequeñas, ¿eh? Y claro, ¿qué pasa con esos? Que muchos mueren. Y los que no mueren van a tener seguramente muchos problemas de comportamiento. La mitad de esos que sobreviven morirán. Pues bueno, pues todo es por el engrose del bolsillo, no hay derecho. Yo creo que tendría que estar, bueno, como sabemos que hay cómplices en todos los lados, cómplice en el aeropuerto, cómplice no sé dónde, cómplice... Entonces, bueno, tenía que haber más ojos. El problema es que si no hay dinero para tener más gente controlando, pues seguirá habiendo tráfico. El problema también es la demanda. Si no hubiera demanda, no habría tráfico. No habría tráfico. Y si la demanda se satisface con especies nacidas en cautividad en tu propio país, pues el problema también estaría resuelto. No es que quiera fomentar la cría con esto, ¿no? Pero de esa manera sí que erradicas el tráfico ilegal. Sin duda alguna,
si tú lo puedes comprar a un criador, no lo vas a traer salvaje, ¿no? La gente no sabe lo que compra, Juan. La gente compra un animal salvaje porque alguien lo trajo, ¿entiendes? Entonces, bueno, pues ahí están luego los problemas. Es un animal que no se va a hacer, que no va a ser manso y no lo va a poder tener en la mano en la mayoría de los casos como lo tengo yo ahora mismo. Con lo cual, ¿para qué lo queremos? ¿Para tenerlo en la jaula todo el día dando vueltas? La gente se conforma con eso, pero ¿cómo va a estar el animal? ¿30, 40, 50 años ahí? No es así, que el tráfico ilegal es un tema un poco delicado. Claro, por supuesto. Roberto, no son los únicos loros que tenéis en el zoológico El Bosque, tenéis muchísimos más. Sí, tenemos muchas especies de loros, por ejemplo tenemos guacamayos, tenemos cacatúas, tenemos yacos, tenemos pues varias citácidas de los continentes, de casi todos los continentes, ¿no? Bueno, por ejemplo tenemos, dentro de las cacatúas tenemos dos variedades, cacatúa de frente amarilla y cacatúa alba, ¿no? La cacatúa alba es más grande. Tenemos yaco de cola roja, yaco de cola vinagre, tenemos varias especies de guacamayos, Larararauna, Aracloroptera, bueno, en fin, tenemos muchas variedades y muchas especies diferentes. Te digo yo, Gonzalo, estos animales por definición son de latitudes tremendamente distintas a las nuestras. ¿Cómo se adaptan al clima aquí? Sí, es curioso, la gente piensa que porque estén en otros hemisferios pues no se van a adaptar, y sí, se adaptan perfectamente. No son animales en ese sentido como muy rudos, ¿no? Son como de andar por casa. Parece mentira, pero es así. Es cierto que hay algunas especies, no de loros, sino de otras aves, que sí que se pueden ver comprometidas con el clima de Asturias. Por ejemplo, Asturias o España, ¿no? Aunque nos vayamos al sur, sigue siendo España un clima más frío, que a lo mejor puede ser Brasil, o puede ser Colombia, o puede ser Venezuela, que es donde son concretamente esta especie. Se adaptan sin problema. La gente piensa que no. ¿Están en Alemania y crían en Alemania con los loros? Sí, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que están en el exterior, pero tienen que tener unas instalaciones en condiciones, una buena alimentación. La instalación, lo ideal es que esté orientada al sur, sureste. Además, que tengan una zona de secano, una zona de cobijo. Además, que puedan tener una caseta o un cobijo donde se puedan meter. Si es posible, de madera, pues que es bastante más caliente. Con lo cual, si tienes una buena alimentación, una buena instalación, estos animales no suelen tener ningún problema para adaptarse a vivir aquí. Y mucho menos si son animales que son nacidos en cautividad. Con lo cual, no lo es. Sí es verdad que la gente piensa que sufren, pasan frío. No, no es cierto. No. Si tienes todas esas condiciones ahora en Alemania, tendrán que tener unas instalaciones interiores. Pongo en Alemania por ponerte un ejemplo, la altitud es mucho más alta y hace mucho más frío que aquí, ¿no? Sobre todo en invierno. Entonces, es normal que puedas tener una zona interior que la tengas que tener un poco calefactada, para que al menos no baje de 0 grados. Claro, porque se pueden ver comprometidos. Pero aquí en Asturias, concretamente, no tenemos problema con el clima. Yo creo que incluso hasta les favorece, sobre todo estas especies que son nacidas en cautividad. Oye, supongo yo, me corriges si me equivoco, que en las visitas que recibís diariamente en el zoológico El Bosque, sobre todo cuando van los escolares, Verdi tiene que ser una estrella. Sí lo es, y muchos otros también. No pienses que, bueno, ella porque es guapa y a veces pues luego es valiente, luego chaparrea, dice alguna cosuca, canta un poco también, pero hay muchos otros que son muy simpáticos. Y a los críos, que muchos de ellos no vieron un loro en realidad, efectivamente por la tele o por los dibujos, les llama mucho la atención cuando el animal te expresa alguna palabra humana, evidentemente, ¿no? Porque nos imitan y nos copian y a veces te dicen un hola, o te dicen un hasta luego, o te dicen un qué tal, y claro, los críos pues se quedan impactados. Verdi y muchas otras especies de las que tenemos allí a veces sueltan esas palabras. También es verdad que a veces sueltan algún taco. Y los críos pues se ríen, evidentemente, ¿no? El problema es que la gente, como hay visitantes, los visitantes a veces pues dicen tacos y... Oye, ¿y a quién lo dirían? ¿A quién se lo dirían? Pues seguramente a algún payasete que iría por ahí haciendo la gracia y le diría 4 palabrotas y con algunas se quedan, ¿no? Entonces, bueno, se ríen, le hace la gracia, eso el loro lo capta y al final te la suelta cuando a lo mejor ve a una persona que se parece o cuando hace un gesto que se parece. Pero sí es cierto que ella y muchos otros loros son pues un poco estrellas porque, por eso, lo primero porque son unos payasos y a veces se ponen en los columpios o a hacer piruetas o boca abajo, a estirar las alas, y luego pues porque te dicen palabras o palabrotas, ¿no? Es decir, en este caso, Verdi habla, quiero decirte, no es ahora el momento idóneo, no está en su lugar... Sí, no, ni tampoco la quiero forzar, ni la veo yo con que tenga ganas de premios, porque, bueno, una parte del entrenamiento de estos animales, que con algunos lo hacemos, es pues enseñarle a que haga varias cosas, que venga volando con nosotros, que baje al suelo, que suba una percha, que te deje tomarle la temperatura, en fin, ¿no? Para eso es el entrenamiento animal, lo aplicamos al bienestar animal y estamos empezando, somos un poco en ese caso novatos, ¿no?
Y a veces pues la entrenamos para que empiece a soltar ya palabras, entre ellas pues el típico hola, ¿no? Pero no está en el momento para que yo le saque un premio, porque antes ni me los quiso. Me dijo, no, ¿qué me das? ¿Dónde estoy? ¿Por qué no me llevas a mi sitio de entrenamiento o a mi casa? Entonces tampoco la voy a forzar, pero sí que dice algunas palabras, incluso canta. ¿Qué digo yo, Gonzalo? Agradecerte, por supuesto, que vengáis todas las semanas y nos acerquéis una especie. Pero vamos a ver, yo no me canso de repetirlo. Hay que concienciar a la gente que en San Esteban de las Cruces se pueden ver loros que los críos solo ven en Dora la Exploradora. Por ejemplo, en otros programas, sí. Sí, la verdad es que, como te dije en alguna ocasión, tendrían que verlos en documentales o en vida silvestre, ¿no? Pero tristemente tenemos que asistir. Muchos de ellos, como sabes, ya vienen de rescate, ya rescatamos muchas de las especies que viven con nosotros son rescatadas, y ahí tienen esa opción, pero que ya no solo que vean, ¿no? Y que disfruten viendo, sino que esa labor sea educativa, que el niño vaya pero que le cuentes una historia como a lo mejor la que tuvo Verdi, ¿no? O como alguna historia que tenemos por ahí triste, con el pecho descubierto sin plumas, hablando de loros, pero tenemos otras especies, ¿no? Claro. Entonces tenemos que educar con eso, no solo que el niño vaya a ver, que le va a encantar ver a una especie que nunca vio y a lo mejor no tiene posibilidades de verla en realidad, a no ser en un parque zoológico, pero además que le cuentes una historia, que el niño se motive y se dé cuenta de que los animales no son juguetes. Creo que esa es la labor más importante de los parques zoológicos, que tienen que divulgar, tienen que concienciar, pero sobre todo tienen que preservar el respeto a la naturaleza, ¿no? Y con esas historias conseguimos que los niños, pues a algunos se les escape la lágrima, claro, y les lleguemos al corazón para que, bueno, vean especies, que sea lúdico de alguna manera, vean especies que no pueden ver de otra manera, pero que les lleguemos al corazón. Ese es nuestro trabajo. Claro. Roberto, te vemos ahí con los dos bebés de loro. Bueno, estos todavía no vuelan, lógicamente. No, todavía no vuelan. Hasta dentro de un mes por lo menos no les veremos volar. Oye, son guapísimos. Es que mira la imagen. Uno yo creo que ya se cayó, debe estar ya medio dormido, como lo tiene en las manos le está dando calorías. Claro, le da calor. Y este otro pues todavía está reclamando un poco de comida, ¿no? Claro. Bueno, normal, cuando son bebés lo que hacen, bueno, pues es pedir y pedir y pedir. Claro. Nos decía Roberto, estos, bueno, se alimentan de néctar. ¿Y Verdi? Pues mira, Verdi, la base de estos animales, que a veces hay un error, ¿no? con estos loros en cautividad, y a veces nos llegan loros de rescate con 15 años, o con 20, o con 11, o con 10, que el dueño pues te trae incluso la jaula y el paquete de pipas, y le preguntas, ¿no? Ya lo das por hecho. ¿Qué le das de comer al animal? ¿No? ¿O come pipas? Vale. Está, no hay más. No comen pipas estos loros. En su hábitat natural la mayoría no tiene semillas de girasol para comer. ¿Le puedes dar una pipa? Sí, o 2 o 5, por supuesto. Pero la base tiene que ser como mínimo pienso. Un pienso específico y adaptado a la especie. Como por ejemplo aquellos que también comen pienso. Bueno, lo comerán, ahora son muy jóvenes, ¿no? Pero la base es pienso. Pienso específico para este tipo de loros. Además lo complementas con frutas. Frutas y alguna verdura. Y además con semillas. Pero cuando hablo de semillas no hablo de pipas. Hablo de todo tipo de semillas. Semillas adaptadas a estos picos y a esta anatomía del animal, a esta nutrición que necesita él, que el porcentaje en pipas de la mixtura que les damos a lo mejor es el 5%. Claro. Pero es que hay gente que llega y todavía te dice, no, te traigo las pipas. Y le das pipas. ¿Y cuántos años lleva contigo? 11. ¿Y qué le das de comer? Pipas. La gente no sabe, no está informada. Día tras día. Sí. ¿Eso en qué va a derivar? En un problema de salud grave y en la muerte del animal. Claro. Le reventará el hígado pasados, pues a lo mejor 15 años. A lo mejor los hay que llegan a los 20, con suerte. Pero tantos años con pipas, el animal casca. Va a cascar. Nosotros, paulatinamente, los que llegan de rescate les vamos cambiando la dieta. Lógicamente, los que tienen Robert en la mano, ya los vamos a acostumbrar a la dieta que nosotros pensamos o la dieta que es más equilibrada para ellos, ¿no? Pues néctar, frutas, pienso, alguna semilla. Sí, nada más, pero estos animales que nosotros tenemos, la base es pienso, y la gente está muy confundida, piensan que comen pipas, y no es así, ¿eh? Gonzalo, te diré algo, para vosotros, claro, es vuestro trabajo y lo veis como una cosa normal, pero visto desde fuera, vosotros vivís esto con una pasión, vamos, desbordante, incluso al margen de tener un zoológico, para que la gente vea los animales, tenéis un UCA ahí montado. Bueno, pues un hospital, prácticamente. Casi. Yo lo que quiero pensar... Con su propia UBI llega el animal hecho polvo de... Sí, hombre, tenemos una zona de cuarentena, de hospitalización, por supuesto que hay que seguir unos protocolos, ¿no? No puedes saltarte la tremenda porque puedes tener problemas de salud que pongan en riesgo al otro plantel, ¿no? Al resto de la familia, no, eso no puede ser, está claro. Pero
estas cosas tienes que sentirlas, no... Bueno, al que tiene un zoo, pues normalmente ves parques grandes que los ponen por dinero, los ponen con dinero, pero por dinero, ¿no? Entonces, todo te cuesta mucho, vas en familia, te gastas una pasta, tienes restaurantes, tienes chiringuitos palos granizados cada 2x3, espectáculos cada 2x3, y en general, no voy a apuntar a nadie, pero en general no prima el bienestar animal. ¿Por qué? Porque sus dueños, que son directivos de no sé dónde más, quieren que llenar el bolso. Entonces hacen una inversión para luego recuperar esa inversión y duplicarla o triplicarla. Por supuesto, si no hay resultados económicos no les interesa. Entonces nosotros, yo creo que eso tiene que ser un sentido de la vida, ¿no? Que lo sientas y que disfrutes la vida con tu trabajo. Si tu trabajo te gusta o puedes trabajar en algo de lo que te gusta, no necesitas más. Nada más que poder vivir, pagar tus gastos, no deber nada a nadie, tener salud. Y es más, intentar ser feliz con el trabajo que uno desarrolla. Es algo difícil, Juan, porque hoy en día trabajar en algo que a uno le apasione, que a uno le guste y le llene tanto, es complicado. Yo creo que no todo el mundo tiene la suerte que tenemos nosotros de poder estar en contacto todos los días con estas alegrías y las muchas penas que tenemos, porque también es la vida misma, ¿no? Pero en los parques grandes normalmente no sucede eso. En los parques más pequeños como nosotros suele pasar eso, precisamente, que la gente pues tira para educar, divulgar, rescatar, preservar, recuperar especies, liberarlas al medio como hacemos nosotros, y en los parques grandes eso lamentablemente no suele pasar. Claro. Supongo que al igual que la pregunta que te hacía antes de si el loro habla, te la habrán hecho 1000 veces, bueno, pareces un pirata. Con él ahí, digo, Sí, ya sin solo poner en el hombro... me falta el parche, ¿eh? Prácticamente, ya hemos hecho el parche para adelante. Vamos, pero son preciosos, tanto el grande, míralo, ahí lo tenemos, vamos, como los dos bebés. ¿Cuántos, tienes dos ahí, cuántos nacen en cada camada, de media? Bueno, como suelen nacer 1 o 2 normalmente, pero hay excepciones de hasta 3 o incluso 4, ¿no? Pero bueno, normalmente suelen tener de 1 a 2 huevos, normalmente. Me imagino que también en el mismo caso, ¿no? Bueno, sí, lo normal es que pongan de 2 a 4 huevos, pero en fin, pueden poner 3 o pueden poner 1. Sí, hay especies que mantenemos y criamos, porque la gente nos sorprenderá, escuchará, dirá, o sea, rescatan, pero también crían. Sí, también criamos. Sí, claro. ¿Por qué no vamos a poder darles la oportunidad a lo mejor a los animales de criar, ¿no? Si luego van a tener una buena calidad de vida, aunque no estén libres, pues van a estar bien cuidados, ¿no? Y van a tener ese compromiso de estar con nosotros y poder vivir la vida, aunque no sea en libertad, de una buena manera, porque los animales que están allí hoy, aunque estén encerrados, pues tienen buena calidad de vida y se les proporciona todo lo que necesitan, ¿no? Entonces, bueno, rescatamos, pero en algunos casos como estos, pues también criamos. ¿Para qué criamos? Muchas veces con fines educativos, para poder luego enseñar a los críos en la zona de los talleres, pues a un bebé que se motiven y que les cuentes historias que les llegan al corazón. Claro. Y luego pues para poder hacer ejercicios, para tener programas de cría como tenemos, que alguna especie se pone vulnerable, como es el caso, por ejemplo, del yaco de cola roja, que actualmente estaba abundante, pero ahora ya está en estado vulnerable, que hay que criar animales, hacer un programa de reintroducción en la naturaleza, pues los tenemos, son parejas que crían, que podemos llevar a la naturaleza y nada, oye, que nos paguen el viaje y marchemos a saltar loros a África y a donde haga falta, Juan. No tengo ningún problema, estaría encantado de poder hacerlo, ¿eh? Lógicamente. Pues Gonzalo y Roberto del Zoológico El Bosque aquí en Oviedo, muchísimas gracias por acudir una semana más a nuestro programa, por acercarnos la naturaleza en vivo, por acercarnos estas especies que en este caso, como yo decía antes, los críos ven en Dora la Exploradora y en poquito más. Y por continuar esa labor tan buena, bueno, pues recuperando, educando, mostrando, criando y salvando estos animales que da gloria verlos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Y como siempre, os emplazo para la próxima semana, Correcto. Porque hay que recordar que el Zoológico El Bosque en invierno cierra por mantenimiento. Sí, recordamos lo de siempre, el día 9, del 9 al 28 de febrero, del 9 de diciembre al 28 de febrero estamos cerrados, casi 3 meses. Claro. Con lo cual, o se va antes del 8, o ya no es posible hasta el año que viene. Claro. Con lo cual vamos a aprovechar a conocer cuantas más especies podamos en vivo y merece la pena muchísimo conocerlas, verlas y disfrutarlas. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche y Capitán Pirata, te dejamos con tu loro. Ok. Roberto, muchísimas gracias y a cuidar de los dos pequeñitos. Gracias. Y nosotros nos despedimos, que de nuevo mañana volveremos con temas que esperemos sean de su interés. Recuerden ese correo para ponerse en contacto con nosotros, ye@esasturias.tv. Ahí pueden mandarnos todo cuando quieran comentarnos acerca del programa, lo que les ha gustado y también lo que no les ha gustado, que esperemos sea poquito. Nos vamos, mañana volvemos de nuevo con más temas de su interés. Gracias por su atención y muy buenas noches.